Les presentamos la prédica del día de hoy. Esperamos que les edifique. Comencemos. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y esa va a ser la serie de todo este mes. Y a quienes les he pedido que nos ayuden a predicarla, espero igual que siempre que podamos fortalecer esa identidad. Somos la iglesia. Y hoy quiero llevarles y que me acompañen también a hablar algo que lo he titulado características de la iglesia en una era pospandémica, en una era pospandemia. Ustedes saben que la historia universal se divide por procesos y tiempos. Dependiendo de los eventos que se vivan, así se habla el antes o el después, el post, modernismo, y ahora estamos en la pospandemia. Ya en nuestro país, ya ustedes saben, está flexibilizando en su gran mayoría o totalmente prácticamente las medidas de restricción, y ahora nada más nos queda que soportarnos el bozal, pero no, la mascarilla y todo lo demás. Pero bueno, ya esperamos en un momento dado que esto ya pase a ser también parte de la historia. Pero mirar lo que hemos vivido como nación y como mundo, y tan solamente decir ya pasó, me parece a mí, desde la perspectiva de la iglesia, me parece que puede ser un tanto irresponsable. Un tanto irresponsable, ¿por qué? Porque lo que está pasando hoy en el mundo y en la sociedad costarricense es la gran oportunidad, o es una gran oportunidad para que cada cristiano, donde quiera que esté, donde quiera que viva, donde quiera que tenga influencia, pueda cuestionar a sí mismo: ¿qué estoy haciendo yo para mejorar las condiciones de mi vecino? ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar las condiciones de mi familia, de mi vecindario y por efecto de mi país? Y es precisamente la respuesta a esas y otras preguntas que voy a plantear que desde la iglesia encuentran respuesta. Desde la iglesia encuentran respuesta. La respuesta más pertinente que podemos nosotros y nosotras contribuir y tener es la que encarnemos y traigamos desde el evangelio. Porque esta sociedad costarricense mundial no necesita dinero. Esta sociedad costarricense necesita a Jesús reinando en cada espacio de todas las esferas sociales de nuestra nación, de nuestro mundo. Así es que en virtud de eso, quiero desafiarlos hoy a que podamos mirar estas características. Y por supuesto que la gran mayoría de ustedes que están acá, hijos de esta casa, que han escuchado esto, van a recordar cosas. ¿Y por qué para mí es tan importante una vez al año traer y hablar una vez más acerca de nuestra misión y de nuestra identidad? Porque esto es lo que nos define. Comunidad Cristiana Shalom no es lo que es por los edificios que tiene, no es por esta cantidad de metros que tiene, no es por la influencia que tenemos internacionalmente, no es por eso. Es por nuestra capacidad de amar y de servir en el nombre de Jesús a la gente que tiene necesidad. Leo para ustedes estos pasajes de la Escritura. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tomo nada más el inciso final. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Primera vez que se menciona el término eclesía, iglesia, eclesía el griego, iglesia en el Nuevo Testamento, dicho por Jesús. Esta es mi iglesia, la comunidad, la asamblea, y sobre esta iglesia, sobre esta roca, Cristo, no sobre Pedro, sobre Cristo edificaré mi iglesia. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya va a lograr captar por qué traigo este versículo del Génesis, citado precisamente en la vida de Abraham como padre espiritual de nuestro Israel espiritual, nosotros. Y la última cita que voy a traer a colación es Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Estos 3 versículos en sí mismos definen aspectos de orden de identidad de la iglesia. Habla de la iglesia como la estructura que Jesús, la institución, el movimiento que Jesús vino a establecer. En segundo lugar, nos recuerda que es a partir de Abraham que nace Israel, y a partir de toda esa historicidad aparece el Israel espiritual, engendrado por un Isaac espiritual, y hoy es la iglesia. Y por supuesto que la única forma de poder cumplir la misión de la iglesia es en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Porque esto no es a través de tecnología, no es a través de conocimiento humano. Esto es a través del poder del Espíritu Santo. Decía antes que como sociedad costarricense vivimos uno de los momentos más dramáticos de la historia. Por supuesto que en este momento miles están poniendo la esperanza en un hombre, pero la esperanza no descansa en el hombre, descansa en Dios. Esta época pandémica ha tocado todas las esferas sociales de Costa Rica y por ende del mundo. Ante ese panorama surgen muchas preguntas para la iglesia cristiana evangélica en este país y por efecto aquí en Costa Rica, aquí en Fraijanes. Por ejemplo, le planteo algunas. ¿Cómo responder desde la iglesia local a una era como la que estamos viviendo? ¿Cuál es el rol suyo en este momento? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de la iglesia en una era post-pandémica? ¿Cómo la iglesia puede encarnar el mensaje del evangelio de la cruz para traer esperanza y regeneración a una sociedad sufriente? Hace unos meses tuvimos aquí a un analista, un psicólogo. Lo invitamos durante toda una semana, ¿recuerdan? Y nos hablaba de el incremento en las consultas de psicología y psiquiatría. El incremento, la gente está más deprimida, la gente está más triste, la gente está más sin esperanza. La gente está no sabiendo enfrentar los problemas que esta era le está deparando. ¿Ustedes creen que lo que hoy está pasando en las instituciones educativas de este país, los pleitos? Semana pasada leía, siempre vivo educándome para ustedes y para mí, una alumna apuñalea a su maestra. Esto que está pasando es el resultado de una crisis de orden emocional, psicológica, que descansa en la familia. Y como la familia no está sabiendo hacer bien su trabajo, conteniendo el dolor, la depresión en sus hijos, ni en sus cónyuges, sus hijos se llenan de tanta amargura que la mejor forma es descargarla con aquellos a quienes consideran inferiores. Sí, inferiores ¿en qué sentido? El grandote que le pega al chiquito. Es todo un tema de orden sistémico. La otra pregunta es: ¿cuáles son las acciones coherentes que la iglesia evangélica aquí en Costa Rica, en Fraijanes, debe fortalecer o asumir, a través de las cuales la sociedad pueda venir a sentir, disfrutar del amor de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente disfrute y tenga un contacto con el amor de Jesús? Cabe resaltar que estas preguntas están siendo, que las envié a las iglesias en este país, están siendo el punto de partida para el plan país de regeneración a 10 años que vamos a liderar de Shalom. Y nosotros nos preguntamos lo mismo. Existen otras preguntas, pero no obstante, y con base a las preguntas anteriores,
Consideramos oportuno que es tiempo que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo y pueda ser ese instrumento de paz, conciliador, sanador, regenerador, ese elemento, ese brazo, esa mano que pueda volver a poner las cosas de acuerdo a como Cristo, a como Dios quiere que estén. Es preocupante para todos, imagino, la situación. Pero es que si usted revisa la historia, nunca ha sido diferente. La otra vez, empezando la pandemia, prediqué acerca de esto. Si usted revisa la historia, todo el tiempo de la vida de la iglesia cristiana siempre han existido crisis de esta naturaleza y de otras. No es la primera pandemia, no es la primera guerra, no es la primera espacio de muerte. Han habido muchos otros eventos a lo largo de la historia y la iglesia de Jesús se ha mantenido fiel, y hombres y mujeres a lo largo de la historia se han empoderado, han tomado fuerzas y han dicho: somos la iglesia y los responsables de hacer algo en este preciso momento, para un momento tan complicado como el que vivían. Por supuesto que la historia revela como Martin Luther King, George Washington y otros cristianos comprometidos con la causa del reino hicieron la diferencia en un momento en particular. Ahora bien, ¿se siente usted parte de la iglesia? No de esta solamente, de la iglesia en general. Somos la iglesia. ¿Sabe, si usted se pregunta cómo me constituyo parte de la iglesia? Tienes sencillamente que arrepentirte de corazón, pedirle a Jesús que perdone tus pecados, que venga a gobernar tu vida en absoluta forma, vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vivir bajo los preceptos bíblicos. Eso te hace ser un miembro más de la iglesia de Cristo Jesús en el mundo. Una de las frases que me gusta muchísimo que articulo es: Dios es un incansable apasionado por lo que ha creado. Es un apasionado Dios. Es un enamorado de lo que creó. Y lo que creó desde el origen tenía planes. Los voy a llevar desde Génesis hasta hoy en un recorrido de 10 minutos. Atención, abróchese el cinturón, abra su espíritu, su mente, para lograr captar todo lo que le quiero decir en breves minutos. Hay antecedentes en la Biblia que nos recuerdan de que ese Dios siempre planeó usar al ser humano para establecer su señorío y establecer su reino en esta tierra. Siempre. Recordamos el Edén. Dios creó todas las cosas perfectas, y como echando a perder se aprende, creó primero al hombre y luego a las bellas damas. Y en medio de haber creado al ser, lo puso sobre el Edén y le dijo: gobierne, sojuzgue, gobierne este lugar. Ese era el plan original de Dios, que el ser humano viniera a gobernar, a administrar su finca, lo que había hecho. El pecado viene en Génesis capítulo 3 y golpea absolutamente todo, y los planes que Dios tenía con aquel ser humano original se echan a perder. Se echan a perder por la desobediencia del pecado, y ya saben, a partir de ahí toda la creación entró en rebeldía con su creador. Sí, toda la creación quedó en rebeldía con su creador. El ser humano en rebeldía con su creador, la fauna y la flora en rebeldía con el Señor. ¿Por qué razón? Porque ya ahora un corderito no se le puede acercar a un león, y ya la tierra no iba a producir con la misma fertilidad. Todo se echó a perder. Y Dios insiste. Aparece Noé
viene el diluvio, se muere todo el mundo. Aparece que hay una esperanza, porque la gente más santa de ese momento era la familia del hermano Noé. Todo lo que pasa en el diluvio, baja el diluvio, Noé sale, empieza a hacer vida, se emborracha, su hijo lo mira semidesnudo. Hay otras teorías que no voy a entrar en detalle. Y otra vez el pecado llega. Otra vez. Porque el pecado habita en el ser humano. Y todo lo que el ser humano ha tocado, si no está bajo el señorío de Cristo, lo echas a perder siempre. Aparece Abraham en escena, saca a Dios de Ur de los Caldeos y le dice: váyase a una tierra, camine, lo lleva al cielo, le dice: mira las estrellas. Lo lleva a la orilla del mar y dice: si puedes contar la arena y las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, el segundo misionero después de Dios, no fue el primero, el segundo. De hecho, aquí tenemos una comunidad de hermanos holandeses, misioneros en América, en Centroamérica, y el pastor Nis está con nosotros. Gracias por estar acá. Misionero, y es este Abraham que sale de su tierra. Dios le da una promesa, la echa a perder una vez más con Ismael, y luego aparece Isaac en escena. Isaac tiene hijos, y a partir de ahí nace Jacob y luego toda la descendencia del pueblo de Israel. Y aquí es donde Dios le dice a Israel: los he hecho una nación santa, quiero que sean mi pueblo. Vean lo que le dice: quiero que lleven mi gloria a las naciones, quiero que ustedes sean de mi exclusiva posesión. Escucha, quiero que ustedes como pueblo sean un pueblo de sacerdotes, de ministros, que vayan a las naciones y lleven mi gloria a las naciones. Un pueblo misionero, un pueblo evangelista, un pueblo que va a impactar a las naciones. ¿Y qué pasó con Israel? Echó a perder todo, porque fue un pueblo pagano. Le gustaba andar haciendo alianzas con pueblos paganos. ¿No se le parece a usted a la iglesia de hoy? A ver si me comunico. Dios se hace de un pueblo, Israel, y le dice: los quiero usar. ¿A quién está usando la iglesia? Dios hoy a la iglesia, al Israel espiritual. Israel con Moisés recibe el llamado, y al final del tiempo Israel termina dando la espalda a Dios y renuncia a su llamado. Pareciera ser que el último libro del Antiguo Testamento cierra la historia, y parece ser que Dios se cansa. Lo intentó con Adán y Eva, lo intentó con Noé, lo intenta con Abraham, lo intenta con Isaac, lo intenta con Israel, y todos le fallan. Ninguno quiso consagrarse exclusivamente para ser los canalizadores de su gloria a las naciones. Y del libro de Malaquías hasta el último de Mateo, hay alrededor de 480 años que se conoce como la época de la oscuridad, en donde no hubo voz de Dios, nada de Dios hubo. No aparecía Dios en ninguna escena. Parecía ser que Dios se había cruzado los brazos y dijo: ya no insisto más con esta gente. Pero Él es fiel y usted lo cantó conmigo. Y en un momento de la historia aparece el Espíritu Santo a una mujer y le dice: te vas a embarazar, y lo que está dentro de ti es producto del Espíritu, y este será el Mesías, el Salvador del mundo. Y esta mujer asustada le dice: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí empieza, y esto es glorioso,
empieza una vez más el plan maestro de Dios desde el libro de Génesis. En el capítulo 1 empieza a cobrar vida en Mateo capítulo 1, cuando le dice a esta mujer: lo que está en tu vientre será el redentor del mundo. Y empezaron a sonar las luces, porque empiezan a recordar lo que Isaías dijo: de una virgen nacerá tu Salvador, y se llamará Admirable Consejero, Príncipe de Paz. ¿Sabe algo? Lo que Dios dijo que se cumple, que se va a cumplir, se cumplirá en el tiempo y en el momento de Él. Aleluya. Y ahí está María. Le dice: haz tu voluntad, Señor. Y le dice a José: José, no temas en tomar a tu esposa embarazada. No temas, porque lo que está en ella es el Salvador, es el Mesías. Esposas que están en Shalom, sigan asistiendo a las actividades de la pastoral, para que ustedes sean las mujeres que transformen a sus maridos en hombres como José. Y hombres sigan asistiendo a la pastoral de caballeros, para que sean los hombres como José. Vea qué calidad de hombre. Fue tan buen hombre que Dios decidió decirle: cuida mi hijo, educa mi hijo, cuida mi hijo. Así que no era cualquiera. Y llega, esa es la llegada profética de Jesús. Nace en las condiciones que ustedes saben. Desde su nacimiento, siendo apenas un recién nacido, teniendo pocas semanas de vida, el imperio se da cuenta que el rey de los judíos ha nacido. Un rey que está siendo amamantado, un rey que no camina por sí mismo, un rey que tiene y depende de su madre y de su padre, en tremenda vulnerabilidad y fragilidad. Hace que el reino y el imperio más grande del momento, el imperio romano, tiemble como un conejo asustado, porque Herodes dice: ha nacido el rey de los judíos, matemos a todos los niños, porque le tengo miedo al niño de mantillas. Y Dios sigue pensando en nosotros y en sus planes universales. Y Jesús vive durante 33 años, 30 que se conoce poco de él. Aparece alrededor de los 14 años para ser presentado. Luego aparece para ser bautizado como manda, bautizado por Juan el Bautista, el profeta que come langostas y miel silvestre. El que aparece su primo, el hijo de Isabel. Y resulta que ahora se cumple todo. Está 30 años, 3 años de ministerio, y en 3 años establece de manera real, contundente, firme y sólida de qué se trata el mensaje del reino de los cielos. El mensaje que la comunidad hoy necesita es el mensaje practicado, vivido, propuesto por Jesús. Pero por supuesto, no era de esperar. Era de esperar. Todo como lo prediqué hace semanas aquí. El cristiano que quiere ser un cristiano comprometido y vivir radicalmente va a sufrir el desprecio. Si usted es demasiado aceptado en todo lugar donde va, donde quiera que comparte, pregúntese si estás siendo un ejemplo de Cristo. Porque en cualquier lugar donde hay pecado y se practica el pecado y alguien se levanta a vivir en santidad, lo van a rechazar. Y el sistema dice: hay que matar a Jesús. Hay que matar a Jesús. ¿Por qué? Porque nos sirve que haya violencia, que haya enemistad, que haya odio. Nos sirve que sigan siendo nuestros esclavos. No puede ser posible que esta locura de este mensaje de ponga la otra mejilla, camine una milla extra, este que se sienta con los pecadores, que habla con mujeres, que juega con los niños, que es solo amor, que de vivo tenemos que matarlo. Y Jesús le dice un día a los discípulos: ¿saben algo? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que yo muera.
¿Saben por qué tenía que morir? Porque Él es el Cordero de Dios. En la era antiguo testamentaria, la forma en la que la sociedad y el pueblo de Israel purgaban sus pecados era que las familias traían sus corderos, sus toros, los más buenos. No podía tener un solo defecto. Traían palominos, traían corderos y los traían a la mesa, al altar que se conoce como el altar del holocausto y al altar del incienso. Y ahí el sacerdote lo degollaba y confesaba los pecados del pueblo. Pero ¿sabe qué dice el libro de Hebreos? Que ya los sacrificios no bastaban. Nada más póngase a pensar usted en esto. ¿Cuántos pecados has cometido esta semana? Póngale un toro por cada pecado. Si necesita toros, Gustavo les vende. Dice que la sangre y la grasa, porque el sacerdote tomaba la grasa. Voy hablando de grasa, qué rico huele una grasita de un buen pedazo de carne a las brasas. Esa grasa la tomaban y la ponían en el altar del incienso y la quemaban. La quemaban. Y esa grasa subía y se convertía como en alabanza y la adoración del pueblo a Dios. Es todo un tema. Pero bueno, ahora resulta que este Cordero de Dios es el Cordero perfecto. Si el pueblo de Israel había gastado miles de toros, ahora tenía que aparecer un Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Y es Jesús que se ofrece a sí mismo para ser el Cordero inmolado. Y acepta la cruenta cruz, acepta el escarnio, acepta los golpes, acepta que lo fueran flagelado, herido, mutilado. Y como siempre pasa en los momentos más difíciles, hasta los amigos lo dejan. Solamente su mamá y un par más se quedan a la distancia. Y se levanta en el sacrificio y se levanta sobre el altar del holocausto en la cruz. Y ahí descansa el cuerpo moribundo del Salvador del mundo. Y el imperio del diablo, el reino de las tinieblas, celebraba la victoria porque sabían que Cristo estaba siendo muerto y pensaron: hasta aquí se acaba. Por supuesto que usted ya me va a hacer spoiler porque ya sabe el resto de la historia. Qué lástima que la sepa y no la viva. Y Jesús muere. Y su último acto de redención, ¿dónde se da? ¿Dónde se da su último acto de redención? Y estando ahí moribundo, uno de los dos que estaban al lado lo increpa, lo violenta. Y otro le dice: en mis palabras, este que está aquí no tiene culpa de nada. Este es inocente. Y le ruega y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y este Jesús, que lo que sabe hacer mejor es perdonar pecados, le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y levantó su mirada al cielo y dijo: consumado es. Tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Lo bajan, lo embalsaman, lo cubren de especias como era normal. No tenía ni una tumba propia. Todo era prestado hasta ese día. No tenía nada. Lo cubren del manto. Le ponen las hierbas aromáticas. Le piden prestado la tumba a alguien y lo ponen. Y vea si tenía miedo del imperio. Porque habían escuchado que este loco y dijo que iba a resucitar. Le ponen la piedra más grande y mandan guardas a que cuiden, porque sabe que tenían miedo. Esto es una historia que hay que estudiar para saberlo. Tenían miedo de que los judíos se robaran el cuerpo y luego dijeran que había resucitado.
Lo meten en la tumba más profunda, le ponen la piedra más pesada, le ponen soldados a cubrirlo, a cuidarlo, y listo. Los discípulos se van, es toda la historia, y saben lo que ya usted sabe. Mañana del domingo, las mujeres como siempre, las mujeres como siempre, con una alta sensibilidad a las cosas que son del Espíritu. Hablo de las mujeres bajo el señorío de Cristo. Vamos a ver qué pasó hoy. Y ya se ponen de acuerdo y dicen, ¿por qué no vamos a la tumba? Hoy es viernes, hoy es domingo. Y recuerdan que Él dijo que iba a resucitar. Vamos a ver. A veces estas chismosas divinas sirven en la iglesia cuando sirven así. Vamos a ver qué pasó. Y cuando llegaron, la tumba estaba vacía, la piedra estaba movida. Y ellas asustadas dicen qué pasó. Y aparece un ángel que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. Y es justamente y precisamente en esa resurrección de Cristo que se consuma una vez más la victoria de la iglesia, y lo dicho por Jesús en el libro de Mateo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, porque Él la había vencido. Jesús asciende al cielo y antes de irse promete que va a regresar. Toma la cena del Señor la última vez antes de ser sacrificado, y después también. Y dice: ya no voy a tomar la cena mía sino un día que estén conmigo. Emerge la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, y todo lo que ustedes saben que vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva desaparece por los años, pero luego la iglesia se ha permanecido entre los siglos hasta el día de hoy. ¿No es maravilloso que todo este plan inventor de Dios desde el Génesis hasta el día de hoy no se ha parado? Dios sigue pensando en establecer su reino, porque Dios es un incansable apasionado por dejar sentir su señorío sobre toda su creación. Ese fue su plan, establecer su reino, y para eso quiere usar la iglesia. Sí, yo sé que la gran mayoría de ustedes les he enseñado esto en 26 años, pero quiero que lo recuerde. Somos la iglesia porque esta es nuestra herencia. Sus planes son los mismos: establecer su reino. Y todo al final, ¿para qué? Para que aprendamos a leer los tiempos y respondamos de manera efectiva. Somos la iglesia. Estamos en el mejor de los tiempos para salir en el poder del Espíritu Santo, a hacer sentir el señorío de Jesús en todo lugar. Pero la iglesia no puede seguir siendo tan pasiva. Hablo en todo término. Por eso le ruego, ore, respáldeme en oración. Ya mañana presento el plan país para lo que van a ser los días de misericordia nacional, y vamos a hablar de un plan país a 10 años. La meta es que en 10 años, si estoy vivo, espero estar vivo, en 10 años 3,000 iglesias de este país estén haciendo mayores cosas que la que esta iglesia pionera en este país ha hecho. Vamos a hacer una movilización de todo lo que tengamos que hacer, pero la iglesia necesita incidir en esta sociedad que está esperando ver a los hijos de Dios traer vida y esperanza. Necesitamos abrazar los cambios y encararlos con valentía. Salir a ser la sal y la luz del evangelio que esta sociedad necesita, hermanos y hermanas. Así es que les facilito algunas características. ¿Sabe cuáles son las características de una iglesia en esta era posmoderna que entiende todo lo que le acabo de explicar? En este reencuentro, en esta narrativa teológica, bíblica de toda la historia de la iglesia. Pero en segundo lugar, es
Una característica de la iglesia en esta era pospandémica será la iglesia que escucha a los que nadie más quiere escuchar. Esta es una de mis críticas más serias a la iglesia. Somos buenos para hablar, pero somos malos para escuchar. Y lo que la gente hoy necesita es ser escuchada. Pero ¿a quiénes vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los que piensan igual que yo, a los que visten igual que yo, a los que tienen las mismas cosas que tengo yo. No. ¿Y quién escucha? A los que nadie más quiere escuchar. La iglesia que va a permanecer ahora será la iglesia que tenga la capacidad de ir y escuchar a los que nadie más quiere escuchar. La iglesia que se va a acercar a la gente sin prejuicios. La iglesia que tiene la capacidad de abrir sus brazos para movilizar su gente, para acercarse a aquella gente que la sociedad critica, juzga, incrimina, discrimina. Esa gente a la que tenemos que acercarnos. Porque qué fácil es acercarse al que huele rico. Qué fácil es acercarse al que su relación, a los que su orientación sexual es la misma que la mía. O aquellos que visten la ropa que define lo que a mí me gusta que defina. ¿Y quién se acerca? A los que no son iguales. ¿Sabe quiénes? Los que encarnan el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia que va a responder a esta era es la que va a amar sin complejos. La iglesia que no se va a poner límites para amar. Y sí lo hemos vivido en esta casa. Amar duele. Amar es complicado. Amamos a la gente y la vamos a amar sin complejos y sin tener ninguna agenda detrás. ¿Está dispuesto usted a amar a la gente así? La iglesia que da todo lo que tiene y es por los no alcanzados y por los más vulnerables. La iglesia que dice: ¿qué hacemos para alcanzar a la gente? Esta madrugada tuve un sueño, pensando y orado mucho por esta prédica. El Señor me mostraba, me acosté meditando en el pasaje que dice: alza los ojos y mira que los campos están listos para la siega. Y en un momento dado estaba yo como en una lomita y miré campos dorados, pero no eran campos planos. Habían trigo por todo lado, pero el trigo no estaba en una planicie, estaba en acantilados, en pendientes, en planos. Y él me decía: es ahí donde los estoy mandando a traer el trigo. Vean las condiciones complejas donde el trigo está viviendo. Es hora de ir por ellos. Es hora de ir por ellos. Es hora de ir por ellos, amarlos en el nombre de Jesús. La iglesia que va a responder a esta era pospandémica es la iglesia que entrena a su gente para la gran comisión. Por favor, yo cuestiono tu espiritualidad y cuestiono tu cristiandad, y de frente te lo digo: si te dices ser un seguidor de Cristo y eres un mudo en la evangelización y en hablar de Cristo, no puedo entender cómo alguien que se diga cristiano no invita a la gente a entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? La que tiene el valor de romper los esquemas tradicionales para emerger con nuevas maneras de ser y hacer iglesia. Y por eso les ruego: oren por la cumbre de servidores. Oren, por favor. Oren. Esta semana tengo que viajar a Parrita, a conocer un loco, pastor Denis, que hace la iglesia en la playa. No tiene templo.
son guitarritas y un cajón de esos musical, no sé cómo se llama. Se reúne a la orilla de la playa, con sandalias, con su short, camisetita, Biblia en mano, en la orilla de la playa. Ha logrado hacer una iglesia que es relevante y está haciendo la diferencia en una comunidad como esa. ¿Dónde están los cristianos que quieren hacer la diferencia? Me preocupa el confort que Shalom tiene. Miren todo esto. Me preocupa que usted esté tan cómodo aquí. Hoy en la mañana Fernando Betancourt, mi amigo de Cuba, ahí se los puse en el estado para que lo quieran ver en mi estado WhatsApp. Me manda una foto y me dice: pastor, hoy saludo de parte de nosotros. Debajo de un árbol, como 90 personas haciendo el culto. Tecnología de punta, pantalla digital, asientos, zonas, gente acomodando en los parqueos, gente recibiéndolos debajo del palo de mango. Nada. Viajaron 5 y 6 horas, hermanos, en carretones tirados por caballos, en bicicletas, para reunirse debajo de un árbol, para escuchar la palabra de Dios. Y Shalom les da a ustedes todas las condiciones para ser pastoreados. Y todavía el domingo hay que recordarles que hay buceta y hay culto. ¿Dónde se perdió la iglesia que está tan cómoda? La iglesia que va a responder a este siglo, a este momento, la iglesia que tiene una visión hacia afuera. Y ya ustedes saben que Misiones Global está para eso. La que practica la unidad, la que practica la unidad, la que practica la unidad. Semana pasada celebré con un grupo de pastores que Dios trató fuerte conmigo en esto. Porque tanto, y lo confieso aquí públicamente y en redes sociales quedará, tanto he sufrido la segregación, la acusación, el señalamiento de los colegas, de muchos, que a veces lo más que puedo hacer es hacerme a un lado. Y el Señor me habló un día de esto mientras lloraba y mi esposa conmigo. Si quieres hacer el cambio en esta nación, vas a tener que aprender a juntarte con la gente que piensa diferente. La semana pasada tuve un grupo de pastores acá y otros más que nos vamos a reunir. Porque la iglesia que va a hacer la diferencia será la iglesia que logre unirse aquí mismo y con otras. La que desarrolla acercamientos. Y quiero que miren esta foto. La iglesia que va a prevalecer en este siglo, en este momento, será la iglesia que quiera acercamientos con otras expresiones de fe. Porque Dios es un camino diverso. Nosotros no tenemos el monopolio de Dios. Tenemos una parte de Dios, pero Dios es más grande que su entendimiento y Dios está trabajando en otras culturas. Ahí están mis amigos, Talija y Jaluk, musulmanes, turcos, llegaron aquí. Y si algo estoy disfrutando es esto. Ahora alguien, pues ya el pastor sabe ser musulmán, más musulmán. Quien tiene temor a acercarse a otros es porque le falta convicción a lo que cree. Si ya usted está pensando en algunas de esas tonteras, ya me estás diciendo que no sabes cómo defender lo que cree. ¿Sabe dónde está el valor? El valor del encuentro y del aprendizaje. Algo que los cristianos nos hace falta mucho. ¿Sabe qué valoro yo de esta gente? La solidaridad, el saludo. Una iglesia que quiera hacer la diferencia, si consideramos que esta gente son un campo de misión, ¿cómo vamos a incidir en ellos? Si estamos desde atrás solo para criticarlos, ¿cuándo nos vamos a acercar para dejar que nuestro Dios se haga revelado a ellos? Por supuesto que quedarán muchas otras características más.
Ante estas características surge una pregunta: ¿cómo podemos hacerlo posible? ¿Cómo usted y yo asumimos el rol de ser iglesia? Y la respuesta es Jesús. Preguntémosle a Jesús cómo lo hizo. Preguntémosle a Jesús cómo se ganan niños, y Él les va a decir: hay que hacer algo por ellos, hay que acercarse. Si algo me tiene a mí otra vez preocupado y necesito gente que quiera ayudarme, hay que hacer algo más para fortalecer la pastoral infantil de nuestra iglesia. Nuestros hijos, nuestros niños necesitan tener otra calidad de educación bíblica en esta casa. ¿Quieren saber cómo se ganan a otras mujeres para Cristo? Pregúntenle a Jesús. ¿Quieren saber cómo se ganan ricos para que vengan a ser generosos, no ávaros, ricos, generosos con la obra del Señor? Pregúntenle cómo se tratan a tipos como Zaqueo. ¿Quieren saber cómo se ganan esos que se creen muy sabiondos, que todo lo saben y todo lo cuestionan? Pregúntele a Jesús cómo se sanan, cómo se salvan los Nicodemos, sábelo todo. ¿Quieren saber cómo se confronta este sistema? Pregúntenle a Jesús cómo se confronta este sistema. En amor, en armonía, en gozo. La sociedad costarricense está llena de dolor y angustia, desesperación, y cada uno de nosotros somos la esperanza de ellos. Y ellos están esperando, dice la Biblia, la manifestación de los hijos de Dios. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y de verdad que esta prédica tiene que ver con un interés local, pero todavía mucho más allá. Y si esta iglesia y esta generación que hoy estoy mirando cierran su corazón para hacer lo que la iglesia está llamada a hacer, Dios levantará otra gente, porque ya lo ha hecho. Eliminó a Israel del plan, levantó otra gente, y si yo no quiero, me quita y levanta otro, porque su plan, el plan desde Génesis, se va a cumplir a cabalidad. Su reino será establecido en justicia y en verdad, y el Rey de reyes y Señor de señores reinará para siempre. Somos la iglesia, redimidos. Levante la mano quien se siente redimido por Él. Hola, quien se siente redimido, perdonado por sus pecados. A usted le voy a dar todos los insumos para que salga de aquí animado. Usted está redimido, ya su culpa ha sido saldada, está sellado con el Espíritu Santo, y eso dice: soy propiedad de Él. Tenemos la compañía de la palabra de Dios. Ahí está la Biblia, la palabra de Dios. Y esta iglesia facilita discipulados, entrenamientos, capacitaciones para ayudarlo a usted a crecer. Otra cosa, hemos sido enviados en el nombre de Jesús. Jesús dijo: vayan en mi nombre, echarán fuera demonios, harán milagros en mi nombre, porque yo voy al Padre. Vayan en mi nombre. Somos parte, llenos de la comunidad del Espíritu Santo. He aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y yo no dudo que sobre ustedes goza y descansa la persona del Espíritu Santo para que hagan la diferencia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Esta semana, siempre buscando las formas de traer algún insumo, algo que fortalezca la prédica. Y llegó a mi mesa un evento. Y esto pasó el martes. Y desde que lo escuché dije: esto era. Con esto voy a sellar la prédica el domingo. Lo que les voy a contar es un sencillo ejemplo de lo que la iglesia está llamada a hacer. Y también será un ejemplo
de lo que 26 años de vida ha enseñado a padres, y sus padres han enseñado a sus hijos a hacer y hacer la misión del reino de Dios. Hay una voluntaria en esta iglesia de años de estar conmigo. Esa voluntaria que trabaja, viene y va, cocina por amor, para eventos, para las ventas, etcétera, etcétera. Su condición económica es complicada. Dichosamente, con toda la moral en alto, puedo decir que la iglesia ha hecho mucho por acompañarlos, porque lo merecen nuestro apoyo. Un día de esto le contó a alguien de la iglesia, llegó llorando aquí a la cocina, llorando porque había pasado un milagro. Venía para acá a servir y nada más tenía los pasajes para arriba, y para regresar le faltaban 700 colones. ¿Sabía usted que en esta casa hay gente de ese nivel que no tienen a veces las cosas? Y se vino, y dice que de repente viniendo se encontró a alguien aquí. Llegó y la saludó y le dice, sacó unas monedas, ella, esta personita, y le dice, tome, el Señor me dijo que le diera estas monedas a usted. ¿Sabe cuánto era? 700 colones. Y hoy yo quiero, Sammy, venga amor, esta voluntaria insignia de Shalom fue la que le dio 700 colones a una hermana en nuestra casa. Esto es ser iglesia. Espero que usted lo entienda. Gracias por ser tan especial, mi amor. Usted bendijo a una servidora de esta casa. Señor te bendiga. Gracias, mi amor. Ya, por supuesto que su papá y mamá han sido ejemplo de esto. Pónganse en pie. Señor, ayúdanos a hacer la iglesia. Ayúdanos. ¿Sabe qué es ser iglesia? Tengo algunos días porque pasan muy ocupados. Carlos y Isa, ustedes son la iglesia. Ya creo que llevan alrededor de 6 o 7, ¿verdad? Hospedados en su casa. ¿Sabe? Carlos y Isa tienen 2 niños y ahora decidieron acoger a los 3 de Doña Flor, a Gretel, a Adrián y a Ingrid. Dice Isa, que hablé con esta semana, que cuando no vienen ponen la transmisión, y que ahí estaba Ingrid, Adrián y Gretel. Ay, mira el pastor, yo conozco a ese, porque estuvieron 4 meses y medio aquí, amados. Carlos, que Dios te bendiga, hijo. Que el Señor te bendiga. Isa, más allá de la carga que tienes con tu papá, tu mamá, que Dios bendiga a usted, a la familia, porque sé que también ahí está la familia de Carlos con ustedes, todos los que le están ayudando, pero no es fácil. 2 más 3. ¿Sabe algo? Qué fácil es para algunos decir, yo no me complico. Gente con tanto dinero aquí, con tantos recursos, con tanto tiempo, con tanta disponibilidad. El recurso no solamente el económico, también es el tiempo, la disponibilidad. Y cierran su corazón. De verdad que la forma en la que estás amando y sirviendo a Dios habla mucho de lo que has entendido que es la iglesia. Carlos es un trabajador, un hombre que trabaja duro, y su esposa. Y estoy seguro lo que digo, no le sobra el dinero, pero ha decidido hospedar a 7 niños de nuestro programa del pesebre. Y ahí está con 3 más. Tareas, dejarlo en la escuela, todo eso. Que Dios bendiga a todos. Para eso existe esta iglesia. Para eso existe. Y esta familia, la familia de Carlos, han hecho un esfuerzo también. Esta gente decidió abrazar a muchos, igual que otros. Esta semana miraba yo a Verónica,
que decía que agradecía a Dios porque ya Dominic está con ella, ya lo declararon para ella. Se queda ahí, los términos no me gustan como se dicen, depósito judicial le dice el sistema. Lo bueno es que ya es parte de ella porque un día decidieron amar, etcétera, etcétera. Esto es la iglesia, esta es la iglesia. Gracias por haber escuchado este mensaje. Les animamos a compartirlo. Bendiciones.